que tú eres un misionero del Señor Jesucristo que está en los países musulmanes. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es estar en un país musulmán, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en Indonesia cuando fue el tsunami. Fuimos a llevar, de parte del compañerismo de iglesias en nuestro país, fuimos a llevar ayuda a personas allá en aquel lugar. Y tuve la oportunidad de estar en Indonesia. Este es un país musulmán, uno de los países más grandes musulmanes. Estuvimos en la ciudad de Medan. La ciudad de Medan es la segunda más grande de Indonesia. La ciudad de Medan tiene muchas sinagogas, y en el camino también de Medan hacia Banda Aceh, donde fue el tsunami, donde estaba toda la destrucción, había muchísimas sinagogas. Pero especialmente allí donde nos quedamos, en Medan, estábamos cerca de una sinagoga, y cada mañana a las 5 de la mañana, sin falta, empezaban los rezos musulmanes, y son así como entre lamentos y quejidos. Claro, yo no entendía nada de lo que hacían, pues es otro idioma, pero aparte se siente un poco raro porque son entre lamentos y quejidos, pero cada mañana. Ahora, ¿tú te imaginas ser un misionero cristiano en un país musulmán? Ahora, ¿te imaginas en realidad que tú entraste a ese país, porque todos tienen que entrar así, disfrazados de profesionistas, disfrazados de algo, ¿verdad? Algunos, bueno, ya no digo de qué entran, pero digamos que tú entraste disfrazado de entrenador de fútbol. Solicitan mucho ellos porque quieren mejorar en el fútbol, y los mexicanos tenemos buena fama, ¿no? Aunque nunca ganamos, pero tenemos buena fama en el fútbol, ¿verdad? Digamos que tú entraste allí como entrenador de fútbol para trabajar en eso, pero tú en realidad estás para compartir de Jesucristo. Tú estás para compartir el Evangelio. Pero sucede algo, y te descubren que en realidad tú eres un misionero cristiano que estás compartiendo el Evangelio, y no nada más estás ahí para entrenar a fútbol a los iraquíes o a los de Yemen o algo así, ¿verdad? En realidad hace 3 años sucedió algo así, y estoy pensando en esa persona para dar esa ilustración, ¿verdad? Te descubren, y resulta que tú tienes solamente 1 o 2 días para salir del país, porque los islámicos radicales quieren matarte. Y tú, a pesar de que ya habías tenido tiempo en el país, saliste, ustedes recuerdan a la persona, vino aquí, oramos por su bebé, regresaron al país musulmán, y después los descubrieron de que estaban ahí de misioneros, y tuvieron que salir así, en 2 días tuvieron que salir del país, conseguir el dinero. Pero ¿te imaginas cómo se siente ser perseguido? ¿Te lo imaginas? Que tú estás ahí, tú como varón, estás con tu esposa, jóvenes los dos, y tu bebé que tiene meses de nacido, y que tienes que salir del país porque los islámicos radicales quieren matarte, y te van a perseguir hasta matarte. ¿Te imaginas lo que se siente? Ponte un poco en los zapatos de alguien que está siendo perseguido. Ponte en los zapatos de alguien que lo quieren asesinar. ¿Puedes ponerte un poco en su lugar? Esto realmente sucedió hace como 3 años con alguien. Yo te pregunto, ¿alguna vez te han perseguido para hacerte daño? ¿Alguna vez te han perseguido para hacerte daño? ¿Algunos de los presentes alguna vez lo han querido matar, o has tenido que correr por tu vida? Seguramente, tal vez no por tu vida, pero sí para que no te golpearan, ¿verdad? Yo recuerdo que, bueno, yo siempre he sido modelo compacto, así que yo antes en la secundaria pues era del chaparro entre los chaparros, ¿verdad? Estaba enanito, y yo recuerdo que ahí cuando iba a la secundaria, una vez salía uno de los mandados. Ya ves que los papás te agarran para hacer los mandados, bueno, en aquel entonces, ahora ya no, pero el asunto es que yo iba regresando, y un chavo grandote estaba borracho y drogado, por nada me empezó a echar bronca, y ya me empezó a perseguir, y pues yo corrí. Es feo sentirse perseguido, ¿verdad? Es feo sentirse. Otra vez aquí en San Rafael también, en la secundaria fuimos a una reunión, y nos empezaron a corretear como 30, nosotros éramos 4, ¿verdad? Y piecitos, ¿para qué los quiero, no? Y correr. ¿Te has sentido perseguido? Bueno, en realidad, si eres perseguido porque te quieren matar, ha de ser todavía más impactante. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque este salmo lo escribió David
después de que fue por muchos años perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl le persiguió mucho tiempo. ¿Alguna vez has estado en peligro de muerte? ¿Has sentido que algún enemigo o alguien que te odia o te hostiga constantemente te persigue y no puedes defenderte? ¿Te has sentido agobiado por los problemas o las necesidades que te persiguen? Ahorita mismo hay problemas que te están persiguiendo y te sientes agobiado. ¿Has sentido miedo alguna vez por alguna situación o alguna enfermedad que no te está dejando y te está persiguiendo constantemente? La verdad es que todos alguna vez hemos sentido miedo por algún peligro. Algunos de nosotros estuvimos en 1985 en el terremoto, ¿verdad? Bueno, los que ya son de modelo más anterior, ¿verdad? Como yo. Estuvimos en el terremoto, no voy a pedir que levanten la mano, pero ya me imagino quién sí estuvo, ¿verdad? En 1985, nos acordamos bien dónde estábamos. Nos acordábamos bien porque fue una gran tragedia en la Ciudad de México. Y si estás en un peligro, tú sientes mucho miedo, ¿verdad? Sientes mucho temor. Las personas de Guadalajara y Colima hace poco tuvieron el problema de que el huracán más fuerte de la historia de la humanidad, el 24 de octubre del 2015, salió esta noticia, el huracán Patricia. Nadie se llama Patricia, ¿verdad? Bueno, así le pusieron, ¿verdad? El huracán Patricia es el huracán más intenso registrado en la historia del Pacífico nororiental y venía directo a México, Conagua informó de que el huracán había ascendido a tener vientos de 305 kilómetros por hora y rachas hasta de 400 kilómetros por hora. El secretario de Comunicaciones y Transportes dijo: estamos presenciando el fenómeno más peligroso para la población de México. El diámetro del huracán es de 400 kilómetros, prácticamente el tamaño de medio país. Y el ojo del huracán es de 30 kilómetros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? A lo mejor nosotros no nos acordamos porque no nos iba a pegar tan duro. Nosotros estamos lejos del mar. Pero te aseguro que los de Colima y Guadalajara se acuerdan bien. Porque les iba a llegar completamente a destrozarles su ciudad completamente. 400 kilómetros iba a afectar esa tormenta, el huracán más fuerte, el huracán Patricia. Por la gracia de Dios, hermanos, se desvió, ¿no es cierto? Porque si nos hubieran llegado las consecuencias hasta acá, pero los lugares más destrozados iban a ser Colima, Guadalajara, Jalisco, toda esa zona de México. Tú no me vas a decir que si estuvieras ahí tú ibas a estar tranquilísimo. La verdad es que en medio de los problemas nosotros sentimos temor. Y cuando estás siendo perseguido y tu vida está en peligro, tú y yo sentimos temor. El rey David, aunque era un hombre de fe y era un hombre muy valiente, sintió miedo algunas veces. El rey Saúl lo empezó a odiar, ¿se acuerdan? Los que ya leyeron su Biblia, estamos ya en el libro de Crónicas, por cierto, y pasamos hace poquito por la historia del rey David, ¿se acuerdan? Así que es interesante poder hablar con personas que aman su Biblia, que leen su Biblia y que están empapados de las historias bíblicas, ¿no es cierto? Que son ustedes, aunque algunos se queden así como, no está hablando de mí, pastor, ¿verdad? Pero qué bueno, algunos sí han leído su Biblia, qué bueno, y yo te invito a hacerlo si no lo has hecho. Pero si tú has pasado por ahí, recuerdas cómo el rey Saúl empezó a odiar a David. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas por qué? Porque David, en una lucha que tenía Israel con los filisteos, David llegó y al ver que un gigante llamado Goliat amenazaba al ejército de Israel, él dijo: no, porque este gigante filisteo está blasfemando el nombre de Dios, yo voy a hacerle frente. ¿Se acuerdan? No voy a decir toda la historia, pero finalmente con una piedra, una onda, le enterró una piedra en la frente y el gigante cayó. Y tuvieron una gran victoria. Pero eso que era una gran bendición, cuando llegó todo el ejército de regreso a la ciudad de Jerusalén, hubo un pequeño problema que causaron las mujeres. Bueno, no siempre las mujeres causan los problemas, pero en ese caso sí, ¿verdad? ¿Qué hicieron algunas mujeres? ¿Se acuerdan qué hicieron? Empezaron a cantar. No tiene nada de malo cantar tampoco, pero empezaron a cantar:
Saúl mató a sus miles y David a sus. O sea que estaban bajando al pobre Saúl a segundo lugar. Y como es común, empezó a tener envidia y odio y rencor. Y dice la Biblia que desde ahí Saúl, ¿se acuerdan los que pasaron por ahí? Espero que tú puedas integrarte a la lectura bíblica. Dice la Biblia, Saúl empezó a mirar con malos ojos a David. Y lo empezó a odiar. Y entonces se vinieron los problemas para David. Lo empezó a perseguir por todos lados. Y David estaba siendo perseguido. Por eso después escribió este salmo. Porque dentro de esa persecución, dentro de ese peligro, Dios le había cuidado. ¿Sabes? El principio que quiero que veamos en este día es que cuando pasamos por grandes problemas, necesitamos buscar el poder de Dios para nuestra vida. ¿Amén, hermanos? ¿Lo quieren leer conmigo? No es un versículo, pero es importante que puedas quedarte con esa idea central de la Biblia. Léelo conmigo. Dice, cuando pasamos por grandes problemas, necesitamos buscar el poder de Dios para nuestra vida. Muy bien, ahora con más ganas. ¿Les parece? Con más ganas. Dice así, cuando pasemos por grandes problemas, necesitamos buscar el poder de Dios para nuestra vida. Eso es lo que quiero compartir contigo en esta mañana. Salmo 18, versículo 32. ¿Lo quieres leer conmigo de nuevo? Todos juntos estamos memorizando ese versículo. Dice así la palabra de Dios. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Pero para entender un pasaje bíblico tenemos que ver los versículos anteriores. Si ustedes pueden ver ahí en el Salmo 18, algunos tienen una explicación. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que, ¿qué? El día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos. ¿Y de la mano de quién? De Saúl. Eso está en la explicación al principio del Salmo. O sea que David hizo este Salmo cuando fue liberado de la mano de Saúl, Quiero ver dos principios quiero compartirte, dos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta cuando pasemos por problemas. ¿Estás pasando por alguna enfermedad? ¿Estás pasando por alguna necesidad? ¿Estás pasando por algún problema? ¿Hay algún peligro cerca de ti? Toma en cuenta estos dos aspectos. Versículo número 30. Lean conmigo versículo número 30, por favor. Dice así David, en este salmo que dirigió a Dios cuando Dios le liberó de los problemas. Versículo 30, todos juntos. Dice, en cuanto a Dios, escudo es. Qué bonito, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? Sino solo Jehová. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y después está nuestro texto. Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino. Quiero comentarte en primer lugar algo que tú debes recordar cuando estés pasando por pruebas, y yo también. En cuanto a Dios, no hay falla alguna. Pero que dice el versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Ahora, hermanos, está hablando alguien que acababa de ser liberado de muchos problemas. Lo estaban buscando para matarlo. Tuvo que huir. David tuvo que refugiarse hasta con el ejército contrario, con los filisteos. ¿Se acuerdan? Ya pasaron por ahí en su Biblia. Hasta una vez se fingió loco, ¿se acuerdan? A algunos no les cuesta mucho trabajo hacer eso, ¿verdad? Pero se fingió loco. Allá dice la Biblia que estaba ahí. Imagínense lo babeando, a lo mejor. El rey David tuvo que hacer pintando, ¿verdad? Y otras veces tuvo que estar en una cueva. No es grato estar en una cueva allí. Y tuvo que estar en una cueva, refugiado allí. David tuvo mucho miedo, hermanos. Mucho tiempo tuvo miedo. O sea, bastantes días, porque el rey Saúl quería matarlo. David no había hecho nada. David no cometió ningún pecado. David no ofendió a
culpa de que esas mujeres hayan cantado eso, pero en realidad era parte del trato de Dios para la vida de David. Y cuando pasan los problemas, David compone el Salmo 18 y dice: en cuanto a Dios, perfecto es su... ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo quiero decirte que si tú estás pasando por necesidades económicas, enfermedades físicas, problemas de algún tipo, pruebas, yo quiero decirte, Dios no se ha descuidado. ¿Me explico? No dices: ay, 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 ¿qué le pasó a Dios? Como decía el Chapulín, ¿quién decía? Se le chispoteó, ¿no? ¿Quién decía, el Chavo o el Chapulín? El Chavo, ¿verdad? Bueno, no veía muchos esos programas. No es cierto. Se me chispoteó, ¿no? ¿Tú crees que Dios te ve y dice: ay, pobrecito, está sufriendo por esa enfermedad? Ay, se me chispoteó, ya lo voy a sanar. ¿Tú crees que Dios dice eso? Dios está teniendo un propósito. ¿Me explico? Por eso dice Dios dice el Salmo, dice David escribiendo en el Salmo 18: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino. Es decir, lo que tú estás pasando y que Dios está permitiendo en tu vida es con un propósito. En cuanto a Dios, Él es todopoderoso, Él es eterno, ¿verdad? En cuanto a Dios no hay falla alguno. Él está permitiendo que pases estas pruebas y estas dificultades para mostrarte que Él te puede fortalecer aún en medio de los problemas. La Biblia dice: en cuanto a Dios, su camino es como perfecto, hermanos. Su camino es perfecto. El camino de Dios es perfecto, no está fallando, no se equivocó en algo, no se le chispoteó, no se durmió. Dios se quedó dormido y por eso me pasó esto. Dios no se quedó dormido. Dios está teniendo un propósito para tu vida. No hay ningún error, no hay ninguna falla. No es que Dios se quedó dormido, no es que Dios se descuidó, no se distrajo. En realidad no es nada de eso, sino es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios sigue siendo perfecto. El camino de Dios sigue siendo perfecto. Amén. Dios tiene un propósito con dejarte pasar por las pruebas que tú estás pasando. ¿Te sientes un poco solo? ¿Te sientes un poco triste por algo que está pasando en tu vida? Dios no se descuidó. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios. Pero está queriendo que tú puedas crecer en fe, que tú puedas confiar en Él, que tú puedas decir: Señor, no solamente estoy contigo en las buenas, también en las malas, ¿verdad? Como dijo Job, ¿qué? Bendeciremos solo a Dios cuando todo sale bien, ¿verdad? Y cuando hay cosas malas, ¿no? Como cualquier mujer impía, le dijo a su esposa, como cualquier mujer perversa has hablado. ¿Qué? Bendeciremos a Dios solo cuando todo va bien. Dice Job, no. Y se arrodilló y adoró, ¿se acuerdan? Adoró a Dios. ¿Sabes una cosa? Eso es comprender que en cuanto a Dios es perfecto su camino. Dios a veces nos permite pasar por problemas. Dice la Biblia que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Deuteronomio 8:15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cómo son los desiertos, hermano? Yo no sé si has ido a los desiertos, si te has cruzado a los Estados Unidos de bracero, pero algunos han tenido que cruzar por el desierto y es grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no hay, ¿qué? Agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y noten lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Lo alcanzan a ver? Léanlo conmigo. Dice, afligiéndote. Yo creo que lo podemos leer mejor, ¿no? Vamos a leerlo. También está aquí en la pantalla, ¿sí? Hermanos, dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. A ninguno nos gustan las aflicciones. Honestamente, ¿o sí? No nos gustan. No las buscamos tampoco. Pero en algunas ocasiones Dios permite que tú pases por el desierto, que seas un cristiano pasando por el desierto, para afligirte un poquito, para tocar un poquito tu corazón, afligiéndote y probándote. ¿Pero qué dice?
Para la postre, ¿qué? Qué bendición, ¿verdad? Dios está permitiendo a veces que pasemos por pruebas para la postre, para después hacernos bien. Hay otro versículo muy conocido por todos ustedes que se saben de memoria, Romanos 8:28. Lo quieren decir con mucha convicción y mucha fuerza, sobre todo si te lo sabes de memoria, dilo con ganas. Dice así la Biblia, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene un propósito con lo que te está permitiendo pasar. Es más, si tú dices, pastor, yo ahorita estoy requete bien, yo no tengo problemas, bueno, Dios tendrá un propósito con lo que te permitirá pasar en un futuro, ¿verdad? Porque las pruebas llegan, ¿no es cierto? Las circunstancias llegan. Nosotros quisiéramos que todo fuera color de rosa, pero en realidad la Biblia nos dice que a veces Dios nos permite pasar por algunas pruebas para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si has de seguir a Dios o no. Es lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Para probarte, para afligirte, para saber lo que hay en tu corazón y para la postre hacerte bien. El rey David, hermanos amados, no sabía en un inicio por qué Dios le estaba permitiendo pasar tantos problemas. David no lo sabía. Imagínate David ahí en la cueva. Una cueva no es muy cómoda, ¿sí? ¿Te has ido a dormir a una cueva? Yo espero que no te hayas tenido la necesidad, pero imagínense dormir en una cueva. ¿Cómo te la imaginas? Oscura, ¿no? Fría. No es así como tu rica camita ahí, king size, ¿no? Grandota, no. Una cueva es oscura, es fría. Imagínatelo ahí en la noche y diciendo: Señor, yo no hice nada, Señor. Yo no ofendí a Saúl. Es más, Señor, yo no hice nada para que Dios me eligiera rey y Samuel me dijera que yo iba a ser el próximo rey. Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Es más, Señor, si quieres de veritas, mejor no soy rey, ¿verdad? ¿Se imagina David? ¿A poco no se lo imaginan así? Señor, en buena onda, si de veras, mejor no soy rey, ¿verdad? Mejor me quedo así de pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas. Mejor no soy rey. Si la cosa va a estar así. Pero Dios le permitió a David pasar por eso, para la postre hacerle bien. Y sentirse perseguido, y sentir miedo, y sentir lo que era estar rechazado por la sociedad, y tener que estar huyendo, y que gente le aventara de piedras, como también pasa ahí en los capítulos que leímos acerca de David, y cómo le ofendían, y le decían asesino, ¿verdad? Y traicionero, y le escupían, y todo eso. Todo eso Dios lo permitió para la postre hacerle, para formar el carácter de David y que después fuera un gran rey de Israel. ¿Amén, hermanos? Pero a veces nosotros no lo podemos entender. Nosotros nada más vemos la prueba y decimos: ¡ay, esta gripe, ¿verdad? Esta gripota! Hasta decimos: esta gripotototota que tengo, esta migrañototota. Por favor, ¿verdad? Dios nos permite pasar por ciertas cosas para la postre hacernos bien. Él no había pedido ser rey. Él no había hecho mal a nadie para ser buscado como homicida. Pero Dios estaba permitiendo todos esos problemas para trabajar en el carácter del futuro rey de Israel. Y es que el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Amén, hermanos? ¿Lo creemos? Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Te acuerdas de José? Ya también pasamos por la historia de José, los que estamos leyendo nuestra Biblia. Les animamos, yo lo que quiero es animarles a leer la Biblia. De la historia de José, ¿se acuerdan de José? ¿Recuerdas que también no le fue muy bien a José? El camino de Dios fue perfecto cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto, cuando tenía 17 años. El camino de Dios fue perfecto. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Qué hizo el pobre de José? Pues nada, su papá lo vio y dijo: pues este va a ser mi consentido, ¿no? Pero ¿cuál era la culpa de José? Pues ninguna. Pues le regalaron la túnica de colores. ¿Qué podía hacer? ¿Rechazarla? Y le regala la túnica de colores, y sus hermanos, ¿qué dicen?
malvado consentido, ¿verdad? Ese me las va a pagar, ¿no? Y empezaron a planear que deshacerse de David, matarlo. Gracias. Deshacerse de José, matarlo. Y entonces, bueno, alguien intercedió, no lo mataron, lo metieron a una cisterna, ¿se acuerdan? Pero después vendieron a José a unos comerciantes que iban a Egipto. A los 17 años, hermanos. 17 años. En plena juventud lo vendieron como esclavo. El camino de Dios fue perfecto cuando Potifar lo mandó a la cárcel. ¿Te acuerdas por qué mandó a la cárcel a José? Otra mujer, ¿verdad? Ahora no sé qué pasa, pero la mujer ahí también. Es que quiso dormir conmigo, ¿verdad? Quiso abusar de mí, la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Y bolas que lo meten a la cárcel. ¿Qué había hecho José? Nada. Pero esa mujer lo echó a la cárcel. El camino de Dios fue perfecto cuando el jefe de los coperos no se acordó de José y lo dejó en la cárcel, ¿te acuerdas? Él tenía que haber dicho, no, un joven hebreo interpretó mi sueño y hay que sacarlo porque él tiene la mano de Dios. Se le olvidó y se quedó 2 o 3 años más, ¿te acuerdas? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Sabes cuánto duró la prueba de José? 13 años. 13 años. Tenía 17 cuando fue vendido y tenía 30 cuando fue nombrado segundo de Faraón. ¿Y sabes qué Dios estaba obrando en el corazón de José durante 13 años? Madurez, crecimiento. Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros potestad sobre la tierra. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. ¿Quién lo había enviado de esclavo a Egipto, hermanos? ¿Quién? Dios. ¿No se equivocó Dios? Dios tenía un plan. Yo sé que no te ayuda mucho ahorita si estás pasando por alguna prueba, pero yo quiero decirte, Dios tiene un plan. ¿Me explico? Ay, pastor, dígame cuál plan, ¿verdad? Porque ya me estoy harto de ese, ¿verdad? No sé, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan, ¿amén? Lo vemos en la Biblia. Él no se ha equivocado. Su camino sigue siendo perfecto. En cuanto a Dios, su palabra es verdadera también. Vean lo que dice el versículo número 30. Vuelvan a leer conmigo el verso 30, todos juntos. Dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Escudo es a todos los que no le esperan. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pero también dice, en cuanto a Dios, acrisolar, no, subirle más bien. ¿Sí? No, sí. Hace calor, ¿no? Más bien. Sí. Es que ahora la seña era subirle y se intentó bajar. Está bien. Acrisolada la palabra de Jehová. Yo quiero decirte algo. La palabra de Dios es verdadera. Algo que tú tienes que recordar en medio de la prueba es que las promesas de Dios se siguen cumpliendo. Amén. La palabra de Dios sigue siendo real. La historia de José sigue siendo verdadera. La historia de David sigue siendo verdadera. La historia de ese muchachito David que venció al gigante sigue siendo verdadera. Y la fe que Dios nos permite o nos anima a tener sigue siendo verdadera. Y tú dentro de esos problemas puedes tener la fe puesta en Dios, y Dios puede sacarte de esos problemas por muy gigantes que sean. ¿Sabes? En medio de un peligro grande o de un problema agobiante, el diablo va a tentarnos a dudar de la palabra de Dios. Él te va a decir: ay, Ericito, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Hasta lo mira en la cara, ¿no? Casi. Bueno, y si no, manda a un emisario, ¿verdad? Alguien te lo va a decir: ¿para qué estás yendo a esa iglesia? Mira, te está yendo como en feria, ¿verdad? Te está yendo peor. Antes que te emborrachabas y todo, ni te iba tan mal, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Para qué estás yendo ahí? Ahí estás metido cada domingo. ¿Qué sacas? ¿Qué te dan? ¿Tienes más dinero? Hasta tienes menos, ¿verdad? ¿Me explico? Y el
puede estarte diciendo, ya ves, de nada te sirve ser cristiano. Lo que Dios dice no es cierto, son puros cuentos. Lo que David está diciendo en el Salmo 18 es, en cuanto a Dios, acrisolada es la palabra del Señor. Es decir, probada por fuego. Probada por fuego. Acrisolada habla de probada por fuego. Y sale genuina, sale verdadera. Hermanos amados, nosotros nos podemos dar cuenta de que la palabra de Dios es real cuando estamos en medio de las pruebas. ¿Me explico? Ahí es donde tú puedes confiar en las promesas de Dios. Amén, hermanos. Ahí es donde aquel versículo que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Verdad? Eso viene a cobrar fuerza, ¿no es cierto? Es cuando el canto que entonamos hace rato, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. Y hermanos, hay muchas promesas de parte de Dios. David sabía por experiencia propia que la palabra de Dios se cumple. Amén. Se cumple. David sabía que las promesas del Señor son puestas a prueba indudablemente dentro de las aflicciones, pero que son reales. David había comprobado que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios no te falla, que Dios te va a sacar de esa prueba, que Dios te va a fortalecer con esa enfermedad, que Dios te va a ayudar con ese problema económico, que si perdiste el trabajo, Dios te va a suplir, pero que tú tienes que confiar en un Dios que es más grande que nosotros. Amén, hermanos. Que Dios te ciña de poder. Es lo que está diciendo el Salmo 18. Dios me ciñe de poder. Amén, hermanos. En medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Josué dijo, más bien, es este mismo versículo, otra traducción dice, el camino de Dios es perfecto. Vean, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Es otra traducción del versículo número 30. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. ¿Cuándo? En medio de las pruebas. El camino de Dios es perfecto, dice otra traducción. Dios habla hoy, dice, el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es que digna de confianza. Digna de confianza. Yo te pido que no olvides algo, y yo también me lo pido cuando estemos en pruebas. No te olvides de lo que dice la palabra de Dios. No te olvides. Por eso, hermanos, necesitamos memorizar la Biblia, amén. Por eso necesitamos guardarla en nuestro corazón. Por eso necesitamos memorizar el Salmo 23, el Salmo 46. Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, amén. Por eso necesitamos memorizar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque contra mí se levanten guerras, ¿verdad? Yo estaré confiado. Y esas promesas vienen a tu mente, vienen a tu corazón cuando estás pasando por pruebas. Eso te fortalece, amén, hermanos. Y la palabra de Dios es digna de confianza cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero el problema es que muchos cristianos ni siquiera memorizamos la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Y como pastor yo sé quién no la memoriza, ¿verdad? No soy Dios, pero cuando preguntamos los versículos veo su cara así como, trágame tierra, ¿verdad? Que no me digan. A algunos ni les ha interesado memorizar la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios para que nos fortalezca en medio de las pruebas. ¿Amén, hermanos? Y aprendemos la Biblia. Y venimos los domingos para fortalecer nuestro espíritu. Y para llenarnos de la palabra de Dios, alimentarnos, para que cuando vayamos al mundo y el mundo nos golpee con dificultades, nosotros podamos estar firmes. ¿Amén? En Dios voy a ceñirme de poder y mi camino va a seguir siendo perfecto. Es tan importante, tan importante. Josué también dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice la Biblia? Todo se cumplió. Lean conmigo ese versículo, Josué 21:45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Lo cantábamos hace rato, ¿no es cierto? Todas las promesas. ¿Pero te saben las promesas? De verdad, hermano. En serio. No me mires con esa cara, ¿verdad? De que, ay, ¿por qué el pastor está? ¿Te las sabes? Honestamente te las sabes. Están guardadas en tu corazón. Pueden venir a tu mente porque las has memorizado. Confías en ellas. Vives confiando en las promesas del Señor Jesús. Yo te animo a hacerlo, porque la palabra de Dios es acrisolada, dice la Biblia. Cuando tú estés en medio de las tormentas, recuerda las promesas de Dios. Las 3.565 promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para ti, para ti. David con el tiempo comprobó la fidelidad de las promesas de Dios en su vida, y tú y yo lo podemos hacer también. El inciso C de este versículo dice: en cuanto a Dios, su protección es permanente. Lea conmigo el versículo 30 de nuevo, no es el que estamos memorizando, pero ve lo que dice. Nuevamente, versículo 30, ¿lo leen conmigo? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo. Hermanos, nosotros a lo mejor no entendemos todo lo importante que era un escudo en aquel entonces, porque ahora ya no se usa. Pero eran fundamentales para la batalla. Y especialmente los soldados romanos o muchos de los soldados antiguos tenían escudos que eran bastante grandes, ¿no? Cubrían buena parte de su cuerpo. Y cuando dice la Biblia, es escudo a los que en él esperan. Eso habla de protección, hermanos. De protección total, de protección completa para ti, de que Dios te protege permanentemente. ¿No es una bendición? Otra de las enseñanzas que el rey David había aprendido por experiencia propia y que nosotros debemos tomar en cuenta es que Dios es su protección permanente. Otra traducción de este versículo dice: las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes ¿qué? A quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios. Nuestro Dios es la única roca. Por eso tenemos también el canto de alegría me das. ¿Qué dice? ¿Verdad? Que tú eres, más bien el de alegría me das habla del escudo, ¿no? De alegría me das. Y también habla de que Él es la roca eterna, ¿no? Tú eres Dios. Gracias, hermano, se me estaba. Tú eres Dios, habla de que Él es la roca eterna. Por eso ponemos esos cantos, para estar recordando, Él es la roca eterna. ¿Amén, hermanos? Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso podemos tener alegría a pesar de las dificultades que haya en esta tierra. Él protege a quienes buscan su ayuda. Hermanos, pero dice la Biblia, a quienes buscan su ayuda y su protección. ¿Sabes por qué algunos cristianos están tirados y no se levantan? ¿Sabes por qué? Sí lo sabes, ¿verdad? Porque no buscan la ayuda de Dios. Quieren salir adelante en sus propias fuerzas. Quieren salir adelante con su propia inteligencia, con sus propias ganas, con sus contactos. Cuando Dios dice que Él es escudo para los que buscan su ayuda. También dice: la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. No hay nada, hermanos, que nos aliente más que saber que Dios es nuestro poderoso protector. Amados hermanos, tenemos un poderoso protector. Por favor, confíen en eso. Confiemos, amén. Confiemos en eso. En los momentos duros, difíciles, confiemos en eso. Confiemos, como dice la epístola de Efesios, ¿verdad? Confiemos en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pero nota cómo dice: que sea la gloria a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios es más poderoso.
que lo que nosotros logramos captar, hermanos. Amén. O sea, si tú crees que Dios puede hacer cosas grandes, Dios todavía es más poderoso de lo que nosotros entendemos. Y yo te invito a confiar en aquel que es mucho más poderoso, el Todopoderoso, en realidad, más poderoso de lo que pedimos y entendemos, y su poder puede actuar en nosotros. No hay nada que temer de una grave enfermedad porque Dios es nuestro protector. No hay nada que temer. No hay nada que temer de la violencia de nuestro país porque Dios es nuestro escudo. No hay nada que temer de un fuerte terremoto como el que decían que iba a venir en las semanas anteriores, porque Dios es nuestra fortaleza. No hay nada que temer de la delincuencia organizada que hay en México, porque Dios es nuestro castillo fuerte. No hay nada que temer de la crisis económica. Dice el Salmo 28:7, Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui, ¿qué? Ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La segunda parte, que es mucho más corta, está basada ya en el versículo 32, que es donde quería llegar. Verso 32. ¿Lo leen conmigo, por favor? Verso 32. Dice así la palabra de Dios, bien fuerte, dice: Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. La segunda cosa, en cuanto a nosotros, nosotros sí necesitamos su poder. ¿Me explico, hermanos? Nada más recuerden eso. En cuanto a Dios, Él no está fallando. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada es su palabra, Él es escudo a todos los que confían en Él. El problema está del otro lado. ¿Dónde? En cuanto a nosotros. Nosotros sí necesitamos el poder de Dios, porque dice la Biblia, Dios es quien me ciñe de poder. Lo que quiere decir que sin Dios no tienes ¿qué? Sin Dios no tienes ¿qué? Poder. No hay poder. No tienes poder para salir adelante. Por eso nos deprimimos, hermanos. Por eso nos decaemos. Por eso nos acaban los problemas, nos agobian las preocupaciones, nos tira el enemigo y está ahí riéndose de nosotros porque no tenemos poder. Cuando la Biblia dice buscad a Dios y su poder, buscad su rostro continuamente, y nada más nos hace el diablo. Vamos a votar como los niños ahí en un... ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Mira, hay muchos cristianos, de verdad, lo estoy hablando muy en serio, hay muchos cristianos tirados, llorando en un rincón, porque no buscaron el poder de Dios. Y están lamentándose: qué terrible es su vida, qué triste estoy, qué mal me siento. Soy como un centavito que voy rodando por el mundo y que todo el mundo me patea. Es que usted no sufre como yo, pastor. Es que usted no ha pasado lo que yo, pastor. Por eso lo dice. Es que usted no ha tenido las traiciones que yo he tenido. No. Y si viera, ¿no? la migraña que me cargo, usted entonces tendría... ¿Me explico? Buscar a Dios y su poder, buscar su rostro continuamente. Dios, hermanos amados, es quien me ciñe de poder, es quien te ciñe de poder. Yo no tengo el poder. Nosotros somos débiles. Dios es todopoderoso, pero nosotros no. Dios tiene poder que sobrepasa todo entendimiento, pero nosotros no. Dios tiene el poder para mantener el mundo en movimiento y cada cosa en su lugar, pero nosotros no. Dios es el fuerte por excelencia, pero nosotros no. Bien haríamos los que somos débiles en confiar en el poder de Dios. Pero a veces nuestro orgullo no nos lo permite. Porque yo me creo, yo soy, yo acá, yo hago, yo tengo, yo puedo, yo hago todo esto. Dios es el que me ciñe de poder.
Necesitamos su poder para caminar correctamente, hermanos. ¿Ven lo que dice la Biblia? Lean conmigo el verso que estamos aprendiendo, por favor. Dice, el 32, todos. Dios es el que me ciñe de poder y que nace perfecto. ¿Sabes por qué muchas personas que asisten a iglesias, y escuchen, hermanos, porque este es el meollo del asunto? ¿Sabes por qué muchas personas que asisten a las iglesias no caminan exitosamente su vida cristiana? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tienen poder. ¿Y sabes por qué no tienen poder? Porque no lo buscan, sencillamente. No se ponen de rodillas cada mañana pidiéndole a Dios poder para vivir íntegramente, para tener una vida intachable delante de Dios, para seguir fortalecidos aún en medio de las tormentas. Desafortunadamente no hay nada que desanime más a los cristianos que cuando pasan por problemas. No hay nada que deje tirados a más cristianos que cuando vienen las dificultades y están allí lamiéndose las heridas y ¡ay, pobre de mí! ¡Terrible! Ese problema, ¡qué terrible! ¡Qué mal! Yo creo que Dios no es bueno porque no hay nada que te deje tirado más rápidamente que cuando en los problemas ves tu debilidad y no ves el poder de Dios. ¿Amén, hermanos? Alza los ojos al cielo. ¿No dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos. ¡Qué bonito salmo!, ¿no? Esos salmos deben estar en nuestro corazón, hermanos, para los momentos de prueba. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes cómo andamos los cristianos a veces? Y pateamos una piedra. ¿Cómo está, hermano? Pues, pastor, más o menos. Todo me ha salido mal, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Alzaré mis ojos. ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene del Señor. ¿Qué hizo? Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Tú vas a caminar una vida cristiana intachable, íntegra, victoriosa, cuando tú puedas ponerte de rodillas y buscar el poder de Dios. Amén, hermanos. Porque ceñirse es que nos visten, y cuando se ceñían los personajes de la Biblia, ¿verdad? Se ponían sus vestidos, lo amarraban y corrían. Hay muchas personas que no pueden correr y no pueden caminar su vida cristiana porque Dios no les ciñe de poder. No les ciñe de poder. Necesitamos su poder para caminar. ¿Te acuerdas? Pablo dijo algo muy similar. Dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. David y Pablo sabían algo, hermanos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y por eso dice David, Dios es quien me ciñe de... Busca el poder de Dios. Dice otra traducción, Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. Si Dios no te llena de poder, tú vas a sucumbir ante los problemas. Si Dios no te llena de poder, tú vas a sucumbir ante las presiones del mundo. Si Dios no te llena de poder, tú vas a hundirte en las tentaciones. Si Dios no te llena de poder, esa enfermedad mediana o fuerte va a hundirte. Si Dios no te llena de poder, vas a naufragar por los problemas económicos. Si Dios no te llena de poder, no vas a poder caminar una vida cristiana victoriosa. El inciso B y último, necesitamos su poder para tener la victoria. Amén, hermanos. ¿Estamos terminando? Lean conmigo el Salmo 18 del 33 al 35, por favor. Todos juntos vamos a leer. Todos juntos. Bueno, es una porción larga. Déjenme leerla. Ustedes síganme
con su vista en la Biblia. Yo lo leo. Estamos terminando. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Nota qué más dice: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar como firme. Palabra clave: firme sobre las alturas. Quien adiestra mis manos, ¿para qué? Para la batalla. Un cristiano firme, un cristiano que lucha, un cristiano que es un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo, ¿qué? El escudo de tu salvación, seguro de su salvación. Tu diestra me sustentó. Y vean qué bonita frase: tu benignidad me ha, ¿qué? ¿Me ha qué, hermanos? Ahora noto como que no trae muchas ganas, ¿verdad? Pero digan engrandecido como se debe leer engrandecido. Vamos a leer: y tu benignidad me ha, ¿qué? Engrandecido. ¡Engrandecido! A veces noto que no lo leen con ganas, hermanos. No sé. Yo estoy aquí deshaciéndome. Hermano, no. Engrandecido. Digo, caramba. Dios quiere engrandecer tu vida. Amén, hermano. Dios quiere llevarte a las alturas. Dios quiere usarte grandemente. Cuando Dios permitió que David pasara por todos esos problemas, era porque lo quería llevar a ser un gran rey de Israel. Amén, hermanos. Y lo llevó a ser el mejor rey de Israel, quien hizo grandes cosas para Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero porque había pasado por todas estas pruebas y Dios lo ciñó de poder e hizo perfecto su camino y lo engrandeció, hermanos. Lo engrandeció. A veces los cristianos no creemos que Dios puede engrandecernos. La Iglesia Bautista Cristo Vive no está creyendo que Dios puede engrandecernos, que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros, que puede llevarnos a las alturas. No lo estamos creyendo, hermanos. No estamos buscando a Dios para ser engrandecidos. Y a veces no lo creemos. No lo creemos. Y seguimos viviendo una vida cristiana. Ay, más o menos. Ay, si se puede, voy al culto. Si no me llegan visitas, voy al culto, ¿verdad? Si me llegan, pues ya no voy al culto. Si amanezco de buenas, pues me quito las cobijas. Eso no es poder, hermanos. ¿O sí? No. Eso no es poder. Eso no es una vida cristiana fuerte, victoriosa. No es confiar en Dios, hermanos. Y la Biblia dice: Dios me ciñe de poder, hace perfecto mi camino, me hace estar firme, y su benignidad me engrandece. Escucha otra traducción: me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. ¡Qué bendición! Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar el arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Escuchen: tu ayuda me ha engrandecido. Mi único objetivo, hermanos, al predicar esto, es que tú puedas tener una vida, ¿cómo? Victoriosa, engrandecida. Engrandecida. Yo debo tomar mis decisiones, pero tú debes tomar las tuyas. ¿Amén? Una vida engrandecida. Yo no sé dónde quieres estar tú, pero yo quiero estar parado junto con Dios en lo alto de la montaña. ¿Amén? Yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar y cuántas pruebas vaya a tener que padecer, pero yo quiero llegar al final de mi vida y poder decir que Dios ha estado a mi lado, ¿verdad? Y pararme en lo alto de la montaña y decir: gracias, Señor, por lo que pudiste usar mi vida. Amén. Amén. Porque me has engrandecido. Yo no digo que ya lo sea ni que ya tenga la victoria, pero por eso estamos predicando de esto. Amén. Amén. Para refugiarnos en el poder de Dios y que Dios nos haga cristianos victoriosos. Amén. Concluyo. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará? Vamos a leerlo, hermanos, para concluir. Dice así, todos juntos dicen: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución,
Antes en todas estas cosas, problemas, peligros, espada, hambres, persecución, angustia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que. Amado hermano, ¿estás pasando por alguna prueba? Yo sé que algunos de la iglesia están pasando por pruebas, yo lo sé, estoy consciente. ¿Estás pasando por pruebas? Tal vez nadie sabe que tú estás pasando por pruebas, pero estás pasando. En medio de esas pruebas, la Biblia dice que podemos ser más que vencedores. Puedes ceñirte del poder de Dios. Puedes buscar su rostro continuamente. Puedes arrodillarte y pedirle ayuda en tu vida, en tu prueba que estás pasando. Dios te va a hacer firme. Dios te va a llevar a las alturas. Dios va a cumplir su propósito que tiene contigo. Y recuerda, de ser un hombre perseguido, en cuevas ahí, lo estaban persiguiendo como un animal ahí, tratando de matarlo, y se fingió loco, y de estar allí, las promesas de Dios se cumplieron, y David fue un gran rey de Israel. Amén. Tú puedes estar en las alturas también. Esta iglesia puede estar en las alturas, ser engrandecida por Dios y cumplir el plan que Dios tiene. Amén, hermanos. Puestos en pie, vamos a orar para terminar.